El acta de la sesión 60 se da por aprobada por no tener objeto de observaciones. El acta de la sesión 61 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de entrar a la cuenta, le quiero comunicar a los diputados de que en su escritorio está el comparado del proyecto de ley de envejecimiento positivo. Es un comparado que tiene numerosas indicaciones y yo les pido, por favor, tanto al Ejecutivo presente como a los señores diputados, que revisen en el comparado las indicaciones junto con sus asesores. Hay indicaciones que se presentaron, otras que representaron modificando las primeras, otras modificando las segundas, y por lo tanto es necesario que se revisen. Si existiese alguna indicación que la ruta está equivocada o lo que fuera, me avisan de inmediato y enmendamos el comparado. El comparado, les recuerdo, es un documento activo, dinámico y que se va modificando sesión a sesión. Dicho eso, señora presidenta, este comparado también lo adjuntamos se le mandó por correo electrónico y les llega ahora a sus correos, a su WhatsApp, este comparado. Bien, presidenta. Todo lo que usted quiera, que usted es la que manda aquí. Bueno, sobre este proyecto que ustedes tienen el comparado de indicaciones en su poder, el Ejecutivo le ha puesto suma urgencia, lo cual significa que esta suma urgencia estaría venciendo el día lunes. Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo que pueda ir renovando las urgencias para poder ir haciendo finalmente el tema más profesionalmente, ¿no? Si no, habría que sesionar de aquí al lunes todos los días para poder sacar adelante las indicaciones. Faltan las indicaciones que va a exponer hoy día la ministra. Aprovechamos de saludarla, a la directora también, y también las indicaciones de los parlamentarios. Esa es mi observación. Gracias. Bien, presidenta, siguiendo con el protocolo de la sesión, corresponde dar cuenta de los documentos que se han recibido. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, quien hace presente la suma urgencia de este proyecto de ley, para el despacho de esta iniciativa. Esto se dio cuenta a la sala el día 1, por lo tanto, hoy es el día 2 de 8 días. Se recibió también una nota del Servicio Nacional del Registro Civil, mediante el cual remite informe relativo al proyecto de ley que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. También una nota del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se excusa a asistir a esta sesión por tener problemas de agenda. También, señora presidenta, una nota de la presidenta Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad y organizaciones firmantes que la acompañan, presentan una denuncia y expresan reclamo formal ante la falta de respeto grave con la comunidad autista. Se adjunta carta. Les voy a hacer llegar esta nota para que la puedan ver. 5. Una nota de la Fundación Descúbreme, quien remite una invitación en el marco de la 5ª Conferencia Zero Project Latinoamérica, una iniciativa comprometida con la erradicación de las barreras que dificultan la inclusión plena de las personas con discapacidad en el mundo. Finalmente, señora presidenta, una nota del Comité Frente Amplio, Comuna y Convergencia Social, quien informa que en esta comisión la diputada Claudia Mix, que ya está presente en sala, reemplazará a la diputada Camila Rojas. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. ¿De manera permanente o solo? Solamente por esta. Muchas gracias, secretario. Yo voy a partir haciendo algunos comentarios sobre la cuenta que usted ha expuesto. A mí también me llegaron personalmente algunas de estas cartas, de estas notas. Primero, en relación con la invitación de la Fundación Zero Project, nos invitan para el día martes 7 de mayo en Santiago, acá a ver una conferencia, pero también están solicitando una sesión conjunta entre la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados y del Senado, que se pudiera hacer el día 6 de mayo. Esto está como al final de la carta. Entonces, hay que responder, me imagino, a esa solicitud. No sé si tomaremos el acuerdo o esperemos un preacuerdo. Sí, pero tenemos que tomar el acuerdo y le comunicamos la decisión de la comisión, en recibirlos y el día y la hora.
Perfecto, porque también habría que verlo junto con el Senado. Tomemos un preacuerdo entonces. Tomamos un preacuerdo. Les recuerdo que estamos con urgencia en el proyecto. No podemos agregar más cosas en la tabla por ahora. Sí, pero esto es para un día lunes, no es para... Bueno, perfecto. Entonces, ¿les parece que tomemos un preacuerdo para claro, para generar, muchas gracias, para generar la coordinación? ¿Lo acordamos? Se acuerda entonces para el día 6 de mayo, pero eventualmente. Después, la otra carta que dirigían las fundaciones, esta carta estaba dirigida al director nacional, don Daniel Concha. Era un reclamo que estas organizaciones hacen, porque según dice se les había comunicado el 26 de marzo que iban a estar invitadas para hoy día, 2 de marzo, a la conmemoración del Día del Autismo, que iba a haber un evento en La Moneda y les pidieron incluso los datos de las fundaciones, los nombres, correos, teléfonos de todas las personas que pertenecían a estas organizaciones. Muchos de ellos, dicen en la carta, tomaron día administrativo, hicieron las gestiones para poder asistir y todo lo demás. Y finalmente, al parecer, este evento no se hizo o no se les invitó al evento. Entonces, la carta justamente es de reclamo por haber hecho toda esta gestión y después no se les informó nada al respecto. Así que me gustaría, no sé si oficiar a don Daniel para que nos dé la respuesta. Sí. ¿Les parece que oficiemos entonces al director de Senadis para que nos cuente qué sucedió? Y le juntamos la carta. Y le juntamos la carta. De acuerdo. ¿Les parece? Tomamos la carta. Y otro punto vario que tenía yo en carpeta, me imagino que muchos de ustedes vieron en televisión un caso muy terrible de un niño de 11 años que fue golpeado brutalmente en su colegio, el Colegio Santa María Reina Inmaculada de Isla de Maipo, de un niño con espina bífida, con muchos problemas de discapacidad, y la verdad que me impactó mucho, me imagino que a ustedes los que lo vieron también. Por lo tanto, yo quería invitar al padre de Byron Vieites, que este menor, para que nos cuente qué es lo que sucedió y también invitar al ministro de Educación o algún representante para que nos cuente por qué sucedió esto, cuáles son las medidas que se están adoptando en términos de ambiente escolar, contra el bullying y cómo poder mejorar lo que está sucediendo. Ya habíamos tenido algunos hechos con respecto a niños que habían sido discriminados o afectos a bullying hace unos días atrás, niños con TEA. Hoy día nos vemos con este niño un poquito más grande que ha sufrido una golpiza brutal. Entonces yo creo que sería importante que nos vinieran a dar cuenta del tema. Les pido también... pero te necesito pedir... ¿Es del mismo punto? Sí, sobre el punto. Yo tuve la oportunidad de estar con el ministro por otras razones y tocamos el tema y efectivamente están muy encima del tema, cubriéndolo. Efectivamente es un tema de bullying de un niño que además tiene desplazamiento, no sé el término técnico, pero que se desplaza con sus manitos. Y sí, están atentos. Yo también creo que sería bueno traerlo también a colación acá. Están pasando cosas importantes y hay una denuncia que yo estoy llevando por, no se puede llamar abuso sexual, sino que temas de connotación sexual entre niños en un colegio de Vitacura, que no voy a dar más detalles de eso, pero creo que es importante y le agradezco que lo considere porque cuando es discapacidad es más brutal aún. Yo sé que la mamá pidió que no se distribuyeran más las fotos y qué sé yo, pero también hay un papá que está exigiendo justicia. Muchas gracias, diputada. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Acordado. Cedo la palabra, diputados que quisieran hablar sobre temas varios. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, hay no sé si lo pudieron ver en estos últimos días en comunicaciones, el presidente de los pensionados de Chile ha tenido una iniciativa bastante importante que tiene que ver con un botón de pánico en los cajeros automáticos para la gente mayor. Por eso lo traigo a colación acá.
se ven muy vulnerados. Hoy día, en el 2018, habían 25 personas al día mayores que se veían vulnerados y a veces agredidos. Pero hoy día, imagínense, a esta altura y como están las cosas, ¿cuántos serán? Sin duda que debe haber sido el doble o aumentar muchísimo. Ellos me piden poder ser recibidos acá porque la iniciativa la tienen. Es bien... no sé, a mí me provoca una sensación positiva, pero al mismo tiempo me preocupa que sean ellos los que se organizan y nos presentan una iniciativa que la quieren trabajar, porque nosotros tenemos, claro, las facultades legislativas, que a mí me pareció muy interesante, porque en el fondo es un botón de pánico para aquel que entra al cajero y pueda decir me siento vulnerado, los que los marcan, los billetes que tiran al suelo, y aparte que físicamente es imposible que ellos puedan pasar, digamos, defenderse, ¿no? Y yo creo que es una iniciativa que yo personalmente sí voy a estar a disposición, pero escucharlos acá también es importante. Y por otro lado, el señor Eduardo Arévalo, él es el presidente del Consejo del Comité de Arbitraje el que ve todos los protocolos de cuando hay vulneraciones en el deporte. Él hoy día está con una fundación para la defensa también de los adultos mayores y también de los niños Down. Y de verdad creo que también, si usted lo tiene bien y en algún espacio, también poder escucharlo, por la necesidad que tienen de tener financiamiento o que sean visibles, cosas que nacen de solamente la convicción de que hay que ayudar, pidiendo ayuda y poniendo plata de él también, yo lo sé. Así que me parece que ahí hay cosas que no solo van de la mano de la legislación, de nosotros relevar aquellas cosas que sí son importantes y que se deberían replicar. Muchas gracias, diputada. Tomamos entonces el acuerdo para extender estas dos invitaciones. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Bien. Diputada. Gracias, presidenta. Un gusto estar en esta comisión. Quiero referirme a la cuenta, en realidad, no a un punto varios, a propósito del correo del registro civil y además porque nos interesa seguir avanzando en el proyecto de ley que estaba de segundo en la tabla, que de hecho no va a venir el ministro, pero me imagino que vamos a tener que retomar. Entonces yo les quería contar, porque en algún momento lo dije en esta misma comisión, la idea, después de una reunión con el registro civil que tuvimos, era poder trabajar en las indicaciones en conjunto. Invitamos a los asesores de los parlamentarios a sumarse, la verdad, si todavía hay alguien que quiera sumarse a ese trabajo, bienvenido sea, porque la idea es que el registro civil, al director del registro civil se le puede invitar nuevamente ya después de este trabajo previo con sus asesores y también con el subsecretario de Justicia para poder acordar en conjunto y sacar adelante ese proyecto de ley. Entonces yo quería pedirle, presidenta, que podamos convocar al subsecretario y al director del registro civil para la siguiente sesión, porque es más o menos la proyección en el tiempo de que van a estar más o menos resueltas las indicaciones. Nos pidieron toda esta semana para poder trabajarla y que cuando ellos estén presentes en la comisión puedan explicarlas también. ¿Por qué las indicaciones? ¿Por qué, digamos, seguir ese camino para mejorar el proyecto? Lo dijimos del primer día, es una buena idea, pero es perfectible y eso es lo que hemos buscado también en esta comisión. También pedirle a la Mideso que se sume a ese trabajo, porque nos parece que puede ser, y lo dije en esa oportunidad, algo muy simple, ¿no? Pero no estamos haciendo cargo de la realidad de las personas que tienen una dependencia severa, que tienen una edad avanzada y que es muy complejo hacer la renovación de cédula de identidad y, por tanto, extender su vigencia. Nos parece que es una medida, además, muy digna, muy de trato digno con estas personas y con sus familias. Así que eso es lo que le quería pedir, presidenta, a ver si podemos reagendar la participación del director del registro civil, a lo mejor su equipo también, que ha estado trabajando las indicaciones junto a mi equipo, pero también si quien se quiera sumar, bienvenido sea, insisto en eso, y también al asesor del Ministerio de Desarrollo Social. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada. Bien, tenemos que ver el tema de la suma urgencia de este proyecto, pero por supuesto que seguimos a continuación con el proyecto que ya habíamos comenzado a ver. ¿Alguna otra palabra? Diputado. Sí, gracias, presidenta. Bueno, hoy se conmemora, se reconoce a nivel mundial el Día del Autismo y en ese sentido quisiera poner sobre
en el marco de este diálogo, la conversación, si pudiéramos oficiar al Ministerio de Educación para saber qué medidas está tomando el Ministerio a propósito de fortalecer el trabajo que se realiza a través del PIE y cómo esto también va en conversación con la propia ley. ¿Ya? Me ha tocado ver algunos casos de familias que buscan centros de apoyo en sus comunidades a propósito de sus hijos e hijas que viven con autismo y además con la posibilidad de poder ver también esta figura de los tutores sombras, por ejemplo, dependiendo de los niveles de autismo ya sea 1, 2 o 3, o sea, dependiendo de los casos, ¿ya? Y creo que esto es un tema que quizás la ley de autismo no necesariamente lo toca, pero yo creo que es una realidad que se vive de manera muy permanente en distintas situaciones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, quisiera ver, Presidenta, si pudiéramos oficiar al Ministerio de Educación, ¿ya? Para saber qué medidas, qué se está haciendo a propósito de la propia ley de autismo en materia de poder fortalecer estas acciones, ¿ya? Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Melo. Tomo el acuerdo entonces para oficiar al Ministerio de Educación. ¿Tengo el acuerdo? Gracias, diputados. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Bien, entonces pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio de las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, Cámara de Origen, Senado, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, correspondiente a los boletines números 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07, refundidos. Este proyecto tiene urgencia simple. Para este objeto se encuentra invitada la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, a fin de dar a conocer las indicaciones y sus alcances respecto del proyecto de ley. ¿Tiene suma urgencia, parece? Sí, es que la suma fue cambiada hoy día. Muy bien, entonces suma urgencia. Bueno, buenas tardes, ministra, y le cedo la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Buenas tardes a todos, a todas. Efectivamente, le pusimos suma urgencia al proyecto. Como lo hemos conversado, este es un tema muy relevante para el gobierno y especialmente para nuestro ministerio, así que queremos seguir avanzando y por eso venimos hoy día, con la directora de Senama, a presentar justamente las indicaciones que hemos presentado a este proyecto y la línea que estamos impulsando, que creemos que fortalece justamente este proyecto. ¿Tú lo tienes? Bueno, hay un poco de la historia del proyecto. Ustedes ya lo señalaba usted, presidenta. El 21 de marzo nosotros presentamos estas indicaciones que exponemos ahora. Así que voy a pasar a exponer el contenido del proyecto tal como quedaría con las indicaciones que hemos presentado. Que fortalecen justamente la protección integral de las personas mayores, como es justamente el objeto de esta ley. Los principios, los ejes principales de este proyecto de ley es favorecer el envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores y proteger el pleno goce y ejercicio de sus derechos, procurando su inclusión y la plena participación en la sociedad, que es evidentemente una finalidad que compartimos todos quienes estamos aquí. Esta comisión tiene justamente ese fin, así que creemos que podemos avanzar con ese eje, con ese objetivo hacia una regulación común y más fortalecida. Establece principios que deben guiar la interpretación de las normas que propone el proyecto y toda la regulación de las relativa a personas mayores. Consagra derechos que vamos a pasar a exponer a continuación, que se fortalecen con las indicaciones que presentamos. Fortalece también la acción del Servicio Nacional de Personas Mayores, del Adulto Mayor, de Senama.
también creando los consejos regionales para las personas mayores y además ajustando la política nacional de envejecimiento. Y además, y esto es muy importante, se hace cargo de la realidad del abandono social, definiendo primero este concepto, creando un procedimiento judicial para que haya una protección efectiva de derechos. En ese sentido, para llegar a esos objetivos, las indicaciones primero modifican el objeto, conceptos y principios. Se introducen, como decía, 4 derechos, además de los que ya venían considerados en el proyecto de ley, y así habría 13 derechos reconocidos en esta ley. Se fortalece el acceso a la justicia. Se establece que la promoción y la protección de los derechos humanos corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de los derechos humanos de las personas mayores, y por lo tanto se fortalece las facultades y el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que haya una institución que tiene instrumentos adecuados para la protección de sus derechos. Se instaura, como ya decía, el procedimiento específico de abandono social y se fortalece a CENAMA. Bueno, ¿cómo quedaría el artículo 1? Ustedes lo tienen, además lo tienen en el comparado que tienen en sus puestos, pero esta principalmente es una indicación que explicita de mejor manera, creemos de nosotros, el carácter de ley marco de este proyecto, y se reconocen los derechos de las personas mayores explícitamente consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, que por lo tanto, que evidentemente son aplicables, además de los que van a estar consagrados específicamente en este proyecto de ley. Por lo tanto, eso sería con el artículo 1 del objeto de la ley. Respecto del artículo 2, quedaría establecido quiénes son los principales obligados por esta ley. Es una ley integral que tiene que poder ser efectiva, la diputada. Y para eso el Estado tiene una responsabilidad fundamental y por eso es el principal obligado por la ley, junto con la participación de las comunidades, las familias y las personas mayores. Respecto de los principios que se incorporan a la ley, que quedarían en el artículo 3, se incorporan los principios de enfoque de curso de vida y de acceso igualitario a la justicia, y también se incorporan nuevos conceptos, que es el concepto de envejecimiento y el concepto de vejez. Estos son conceptos, se integran de esta manera también la normativa y el estándar que está en los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país en ese sentido. Pasando en detalle a los derechos que se consagran y que se incluyen a los 9 derechos que ya estaban en el proyecto de ley, que son igualdad y no discriminación, derecho a la independencia y la autonomía, derecho a una vida libre de violencia, derecho al acceso, participación y movilidad personal, participación e integración comunitaria, derecho a la salud y a brindar su consentimiento libre e informado, y derecho al trabajo. Además de esos derechos, también incorporamos el derecho a un trato digno y respetuoso y a atención preferente de las personas mayores, derecho a acceso a la justicia para resguardar justamente el ejercicio de sus derechos, de la intervención de las personas mayores en cualquier proceso judicial, ya sea que le toque participar como parte, como testigo, como perito en un proceso judicial, el derecho a la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y el derecho al deporte, ocio y vida activa. Eso en resumen los derechos que se incluyen. Cuando hablamos de acceso a la justicia, aquí es importante entregar directrices para justamente cuál es el trato que los tribunales tienen que dar a las personas mayores, que no sean discriminados en el contexto de procedimientos judiciales, y que el principio de igualdad y de no discriminación arbitraria en contextos judiciales sea
efectivo respecto de las personas mayores, que no exista discriminación arbitraria por razones de edad en la tramitación de procesos judiciales. Como decía, las personas mayores pueden intervenir en cualquier rol en un proceso judicial, ya sea como parte, como testigo, como perito. Resguardar también en las decisiones judiciales el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, así como su derecho a la seguridad, una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato, a recibir un trato digno y a ser respetado y valorado sin discriminación. Promover que las personas sean atendidas de manera preferente, como decíamos, ese es un derecho de las personas mayores, y específicamente en la justicia, que sean atendidos de manera preferente y prioritaria en todos los procesos, y garantizar la debida diligencia y tratamiento preferencial para la tramitación de causas, y esto es muy importante, en que intervengan personas mayores de la cuarta edad, entendiendo la prioridad que tiene que tener la protección de este sector, en particular las vulnerabilidades a las que está expuesto, y que en los procedimientos judiciales le podamos dar se les dé ese tratamiento prioritario. En materia de promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores, como señalaba, se dispone que la promoción y la promoción de estos derechos corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto es un cambio, una modificación institucional que incorporamos, que hace que no nos quedemos solo en los principios y en el enunciado de los derechos que estamos consagrando y que todos compartimos, sino que también haya una institucionalidad que esté obligada y tenga las facultades y las capacidades para hacerse cargo de la efectiva protección de estos derechos. También el INDH tendrá la función de difundir conocimiento sobre los derechos humanos de las personas mayores, y se incorpora también la necesidad de que el INDH destine especialmente personal a la interposición de acciones en los casos en que existan violaciones a los derechos humanos de las personas mayores, además del monitoreo permanente de sus derechos humanos, y especialmente en los LEAM, que es un tema que recurrentemente vemos aquí, y que obviamente nosotros como ministerio y desde el CENAMA con toda la disposición tenemos siempre mucha atención, pero hay cosas que escapan a nuestras facultades, y por lo tanto establecerlo en la ley y darle atribución a un organismo es muy importante. Luego viene respecto del abandono social, la definición del abandono social y la creación de un procedimiento específico justamente para tratar el abandono social, con una modificación a la ley de tribunales de familia. Y aquí definimos el abandono social como una vulneración grave de los derechos de la persona mayor con dependencia que ponga en peligro su vida, integridad física o psíquica, en los casos que dicha vulneración haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social. Aquí este procedimiento señala que la persona mayor víctima de abandono social puede recurrir a programas del CENAMA, pero también puede acudir a los tribunales de familia según este procedimiento que se incorpora, un nuevo procedimiento que tiene por objetivo, y esto es importante pensando que aquí lo fundamental es la protección de sus derechos, dictar medidas de protección en favor de las personas mayores. ¿Qué medidas de protección serían estas? Están en a la lámina siguiente voy a pasar, pero antes de eso el procedimiento puede iniciarse de oficio por el tribunal, por denuncia efectuada por la propia persona mayor, por CENAMA o cualquier persona que tenga conocimiento directo de estos hechos que revistan el carácter de abandono social según esta nueva definición legal. Entonces, primero medidas cautelares, y luego pasamos a las medidas que pueden tomarse en la sentencia definitiva. Este nuevo procedimiento contempla las siguientes medidas cautelares. Primero, prohibir o limitar la entrada o presencia de ciertas personas en el hogar de la persona mayor. La posibilidad de autorizar el traslado de la persona mayor desde un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado a su domicilio, residencia o ELIAM. Y también la posibilidad de
autorizar el ingreso a un establecimiento hospitalario psiquiátrico de tratamiento especializado según corresponda, considerando obviamente las circunstancias del caso. Y como es un procedimiento que tiene por objeto justamente la dictación de medidas que protejan a las personas mayores, las medidas que se pueden dictar en la sentencia definitiva son las siguientes. Primero, el pago de alimentos por parte de las personas del grupo familiar de la persona mayor, la restitución material de bienes muebles o inmuebles que sean de su propiedad y que no estuvieran en su posesión, estuviera otra persona, ya sea familiar o no familiar. El tribunal puede, a través de este procedimiento, que recordar sería un procedimiento de familia, dictar esta restitución. Por lo tanto, esto es materialmente y judicialmente algo que le da mucha mayor facilidad de obtener una restitución de un bien que un procedimiento civil habitual. También se puede dictar el ingreso de la persona mayor en establecimientos que desarrollen programas especializados, la derivación a programas públicos dirigidos a personas mayores y cualquier otra medida que cautele la vida y la integridad física y psíquica de esta persona. Eso sería respecto del procedimiento que se crea. Luego también se reestructura la política nacional de envejecimiento. De esta manera podemos actualizar esta política y de esta manera establecemos que el propósito sería promover un envejecimiento digno, activo y saludable para toda la población, proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, y por eso 2 contenidos mínimos que se incorporan y que obviamente tendrán que ser incorporados a la política según el procedimiento en el que se determine son acciones que contribuyan al envejecimiento digno, activo y saludable e instancias de participación ciudadana incidente de los consejos asesores regionales que también dan justamente este derecho a la participación. No es una protección inactiva o pasiva de las personas mayores. Como decía, se reestructura la política nacional de envejecimiento y quedaría regulado de esta manera el camino a la política nacional, donde es el CENAMA el que elabora la propuesta de política y además cada 5 años la evalúa. Es el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia el que puede aprobar esta propuesta realizada por CENAMA para que finalmente el presidente de la República la dicte por decreto supremo, como es habitual con las políticas, pero esto queda establecido de esta manera en la ley. Bueno, esos serían los principales contenidos de estas indicaciones, que como decían fortalecen, creemos, tanto la protección judicial como también los derechos de las personas mayores y las obligaciones de todos los organismos del Estado. Y la nueva estructura del proyecto de ley con estas indicaciones quedarían de la manera que ahí se indican: el título preliminar, el objeto, los principios y los conceptos, que ya los señalaban. En el título primero, los derechos de las personas mayores, que son estos 13 derechos que están establecidos y numerados ahí. En el título segundo, lo que he señalado respecto de la política nacional de envejecimiento. En el título tercero, del abandono social y de la definición y el procedimiento judicial para tratar el abandono social y, por supuesto, otras modificaciones legales, en particular de tribunales de familia, bueno, de nuestro ministerio, de CENAMA y del estatuto de las cajas de compensación. Eso sería el resumen del proyecto de ley, y esto lo presentamos con un informe financiero. Son costos que están asociados al fortalecimiento institucional del servicio, al derecho a la defensa jurídica con recursos para las corporaciones de asistencia judicial y para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente. Y ahí están al primer año 950 millones y en régimen alrededor de 2.500 millones de pesos. Eso sería el resumen de nuestras indicaciones, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Directora, ¿usted quiere exponer también? Con su permiso, señora Presidenta, no, la ministra ha expuesto
Claramente lo que propone el Ejecutivo, solamente decir que desde el acompañamiento que hemos tenido en esta comisión, sé que los diputados y diputadas es unánime que necesitamos este marco de ley y con este proyecto que presenta el Ejecutivo hay una obligación de la ley para cumplir, del Estado, las familias, las comunidades, incorpora a los gobiernos regionales, se hace cargo del abandono social de las personas mayores con dependencia, que hoy día si no hay un oferente, la verdad que esas personas mayores no tienen una defensa de solución de bienestar en la vulneración de derechos, se incluye el INDH, especialmente en vulneración de derechos como monitoreo en establecimientos de larga estadía u otras instancias, también establece procedimientos judiciales, pensión de alimentos, que hoy día, y da nuevas atribuciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor para conectarnos con los tribunales de familia, reportando la oferta pública, el número de disponibilidad que hay en las regiones y, por lo tanto, también nos presta a la institucionalidad de Senama un mayor robustecimiento, porque la ley también nos impulsa a poder, ¿cierto?, tener y poder cumplir con esas obligaciones. Y es un marco necesario para poder establecer los derechos de las personas mayores, estos 14 derechos que nos presentó la ministra. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra a los diputados para que puedan hacer algunas consultas. No hay... ya, diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Recibimos de buena forma, yo creo, las indicaciones del Ejecutivo, las vamos a ir analizando en su mérito y en cada momento, pero tengo algunas dudas que me gustaría plantear. Primero, tiene que ver con el procedimiento judicial para la aplicación de medidas de protección en favor de las personas mayores. Esto creo que es algo bien innovador, creo que también hace mucho más tangible la ley. En definitiva, le estamos entregando un procedimiento especial que para resguardar los derechos de las personas mayores, principalmente en el caso cuando se ha constituido abandono social. Entonces, creo que es algo innovador que tenemos que analizar y saber por qué no estaba incorporado en el proyecto original, cuál es lo que cambia, por qué se incorpora ahora. Y lo otro, presidenta, lo conversaba con la diputada Ahumada respecto a la promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores. Aquí se le entregan facultades al Instituto Nacional de Derechos Humanos en particular. ¿Cuáles son esas facultades? ¿Cuál va a ser el ámbito de acción que va a tener el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el por qué se elige al Instituto para efecto de desarrollar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores y no, por ejemplo, algún órgano propio desde el Poder Ejecutivo? Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado. Vamos a hacer algunas preguntas y después le doy la palabra. Diputado Trisotti y después diputada Mix. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de hablar porque ando con una disfonía bien grande. FM. Bueno, agradecer de que ya tengamos el comparado al fin de este proyecto, pero sí me surgen algunas interrogantes y principalmente y preliminarmente del artículo 2, donde se establecen los principios, donde originalmente el texto aprobado por el Senado planteaba la protección judicial efectiva de los adultos mayores. Y en la indicación del Ejecutivo esto se reemplaza en la letra O por un acceso igualitario a la justicia. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿por qué ese cambio? Y en definitiva, ¿cómo se va a poder garantizar efectivamente la defensa de los adultos mayores? Porque pasamos de una protección judicial efectiva a un mero acceso igualitario a la justicia, que basado en ciertas normas ya existentes, la verdad es un derecho garantizado a todos y cada uno de los chilenos independientes del grupo etario que participen. En segundo lugar, ¿cómo se está innovando en las medidas cautelares desde el punto de vista procesal? Toda vez que no sé si se está innovando o simplemente se están replicando las ya existentes. Y el tercero, quizás se me adelantó el diputado Guzmán, ¿cuál es el fundamento de entregarle mayores facultades al Instituto Nacional de Derechos Humanos? Toda vez que hoy día la defensa principalmente se hacía entre Senama en convenios suscritos con las corporaciones de asistencia judicial
y que si bien en un proyecto que aprobamos hace una semana atrás se crea la nueva Defensoría de las Víctimas, donde se subsume esta corporación en esta nueva entidad, pero uno pudiera esperar que, dado la legislación que acabamos de aprobar, pudieran estar enfocados las nuevas facultades en este nuevo servicio. Por lo tanto, me gustaría se pudiera explicar por qué no en este nuevo servicio y si no en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Trisotti. Diputada Mex. Gracias, Presidenta. Me perdió parte importante de la discusión de este proyecto. De hecho, le estaba pidiendo a la diputada Morales que me contara si habían estado los representantes de la UCAM, que no es menor, porque finalmente son ellos quienes también nos entregan un montón de información. Yo quiero felicitar al Ministerio de Desarrollo Social por el compromiso que ha tenido en este proyecto. Este tema me tocó estar el periodo pasado junto con la presidenta en personas mayores y nos consta que costó mucho que avanzara, que se ha transformado además para bien, entendiendo que lo que hoy día existe a propósito del envejecimiento activo es un programa nomás dentro del Senama. No es un proyecto integral, un proyecto, una ley marco que efectivamente venga a proteger a las personas mayores en toda su diversidad. Porque no tenemos que olvidar que cuando se crea el Senama hace ya varios periodos presidenciales atrás, no tenían antecedentes respecto del impacto social que significaba ser viejo en este país, ¿no? Y a propósito de eso, proporcionalmente al aumento de población mayor, también iba al aumento del empobrecimiento de las personas mayores. Entonces, cuando nosotros miramos esta realidad de las personas mayores en Chile hoy, mirá, hace 30 años atrás, cuando recién se estaba hablando del adulto mayor y finalmente las políticas sociales se hacían en torno de cómo los paseamos, dónde los llevamos, postulen a los fondos, era como la motivación que existía. No había una necesidad de hacerse cargo de los derechos de las personas mayores, la proyección también de crecimiento de esta población, pero también del empobrecimiento a propósito de más personas recibiendo pensiones miserables en este país. Entonces a mí me parece que hacerse cargo de esa realidad con una propuesta que viene a resguardar y garantizar derechos de toda índole, de independencia, de justicia, de acceso a la justicia, de vida digna, yo de verdad creo que es un tremendo avance y lo quiero felicitar, Presidenta. Ojalá podamos tenerlo luego, porque finalmente se transforma en un paraguas para todos los programas que existen a nivel municipal y que obligadamente tendrían que tener en sus contenidos de aplicación aspectos y principios que están en este convenio marco. Y yo estoy segura que iría a cambiarle la vida a muchas personas mayores que hoy día están solas, abandonadas y no tienen a quién recurrir. Así que yo de verdad lo aplaudo y los felicito, creo que van en el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mex. Bueno, dejamos al Ejecutivo para que responda a la consulta. Gracias, Presidenta. Y bueno, en general, en términos generales, creo que estamos de acuerdo con la finalidad de este proyecto de ley, así que me alegro también de escuchar eso y, por supuesto, atender los puntos específicos que se señalan. Nuestra idea, como señalaba la diputada Mix, es poder fortalecer esta legislación, pero hacerlo también de manera efectiva, y por eso entregamos tanto herramientas institucionales como presupuesto para que estos derechos se puedan ejercer efectivamente, y cuando hablamos de justamente acceso igualitario a la justicia, que es un estándar de derechos humanos, es un estándar que sigue otra legislación, no solamente queda como un derecho establecido simplemente ahí, sino que viene con las otras dos modificaciones que hacemos en materia de crear un procedimiento judicial, en materia de facultades al Instituto Nacional de Derechos Humanos y además en materia de recursos tanto para las corporaciones como para el INDH. Este es un proyecto que ya contábamos su historia, se ha ido, bueno, ya está en segundo trámite y ha tenido diversas indicaciones, y nosotros también con la experiencia que tenemos en esta propia comisión muchas veces salen a colación temas que a nosotros y a Senama son de mucha preocupación, pero no necesariamente tenemos los recursos y las atribuciones para poder abordarlos, y por eso nos parecieron que estas indicaciones eran apropiadas para eso. Respecto del INDH,
Primero señalar que en este ámbito, o sea, no todas las acciones de protección de las personas mayores quedarían necesariamente bajo la protección del INDH, pero estamos hablando de los derechos humanos de las personas mayores de una forma específica de vulneración de los derechos humanos que son universales, pero que en el caso de las personas mayores tienen también sus formas de vulneración en particular, y el INDH es el organismo autónomo del Estado que tiene el conocimiento, las atribuciones en materia de derechos humanos, y por eso nos parece que tanto cuando hablamos de promoción de los derechos humanos de las personas mayores, de generación de conocimiento, de promoción de la información y todo lo que ello significa, por supuesto que el INDH es el organismo público que tiene ese conocimiento, pero además estamos reforzándolo con recursos, y esto va a significar que va a poder tener concretamente más abogados para la interposición de acciones judiciales. No es solo la promoción en abstracto de los derechos humanos. Pero además hay otro tipo de vulneraciones que no necesariamente estamos hablando de vulneraciones a los derechos humanos o de acciones que vaya a interponer necesariamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que requieren que requieren otro tipo de acciones, donde también la representación judicial de las personas mayores la estamos fortaleciendo. Y por eso la creación del procedimiento judicial para tratar específicamente el tema del abandono social. Creo que es importante reconocer las leyes de familia, y toda la legislación de tribunales de familia tiene justamente una especialidad que atiende, sabemos la diversidad de situaciones que están relacionadas con las familias, y que son procedimientos que tienen que justamente atenerse a esa realidad, y por eso mencionaba cuando estaba exponiendo que podrá tomar una medida en la sentencia definitiva, por ejemplo, como la restitución de bienes, que hoy día una restitución de bienes es un procedimiento civil ordinario, en algunos casos puede ser un precario, puede ser una reivindicatoria, y en este caso sabemos que es un problema específico, que es común, que faltan acciones y recursos y tiempo para poder hacerse cargo, y por eso este procedimiento judicial se hace cargo de ello. Y como señalaba, la representación judicial de las personas mayores también se ve fortalecida con el fortalecimiento de las corporaciones de asistencia judicial. Por lo tanto, por supuesto, todas las opciones y las alternativas nosotros muy disponibles a analizarlas, pero creemos que le estamos entregando las atribuciones y fortaleciendo los recursos justamente de las instituciones que tienen la especialidad, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y como es la Corporación de Asistencia Judicial también. Sí, eso. Muchas gracias. Gracias, ministra. Directora. Solamente quería complementar por su intermedio, señora presidenta, para robustecer la respuesta que dio la ministra. Es que también es importante, para ponerlo en un caso concreto, como es el abandono social, que hoy día, con la normativa que tenemos, solo se relaciona con violencia intrafamiliar, y cuando no hay un oferente, finalmente esos procesos judiciales fracasan. Entonces, esta propuesta tiene un robustecimiento desde la competencia jurídica y desde el INDH como instituto que va a resguardar los derechos de la vulneración de derechos, con foco también en los establecimientos de larga estadía. Y solamente también para complementar a lo que decía la diputada Mix, esta comisión recibió muchísimas organizaciones de la Comisión Civil y Científica, y también a través de Senama. Durante todo este año que el Ejecutivo presentó el proyecto, lo hemos trabajado con la UCAN, con la Defensoría de las Personas Mayores, con la Mesa de Defensoría de las Personas Mayores, vale decir, y también a través de las regiones, por nuestro programa de envejecimiento activo, trabajamos con todos los dirigentes y dirigentas de personas mayores de las distintas regiones que contribuyeron al resultado que tiene hoy día también lo que presenta el Ejecutivo. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Tengo una pregunta respecto al punto.
porque efectivamente nosotros recibimos acá a varios invitados. Dentro de ellos tuvimos a la propuesta de la Defensoría de las Personas Mayores. En atención a ello, cuando en Chile se tomó el acuerdo de presentar una agenda respecto de defender los derechos de la niñez, se creó la Defensoría de la Niñez, un órgano autónomo con un patrimonio que le permite fiscalizar la buena implementación de políticas públicas respecto a los derechos de los niños, a tal punto que fiscaliza incluso al propio gobierno cuando se faltan a los derechos de la niñez. Y ellos nos proponían la creación de la Defensoría para las personas mayores. Nosotros acá estamos destinando, permiso, colega, estamos destinando un recurso importante tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como al INDH para cumplir la función de justamente supervigilar o que se respeten los derechos de las personas mayores, incluso pudiendo accionar legalmente. La pregunta va, ¿por qué no tomar la iniciativa de tener una Defensoría de las Personas Mayores y no reforzar al Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿O por qué en la práctica tomar esa determinación? ¿Ya? No estoy emitiendo un juicio en este minuto, pero bueno saber las razones que llevaron al Ejecutivo a proponer que sea el INDH con recursos asignados para este efecto y no buscar la institucionalidad que nos habían pedido por lo menos en la comisión y que de hecho, si no me equivoco, la sala de la Cámara de Diputados 2 veces ha aprobado prácticamente en forma unánime el apoyar una iniciativa de ese tipo. Nosotros lo apoyamos como proyecto de resolución en 2 oportunidades, incluso esta comisión, si no me equivoco, lo propuso en forma unánime también. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. En realidad también me sumo a la consulta del diputado Guzmán. Tuvimos 2 proyectos firmados por toda esta comisión, tuvimos la petición acá en la comisión, así que me encantaría que nos explicara, ministra. Gracias, presidenta. Como lo señalaba, una de las cosas importantes es que la institución que asuma justamente esta función primero sea autónoma del gobierno. Y eso es uno de los elementos importantes y por eso se opta también por fortalecer esta institucionalidad y no, por ejemplo, independiente de las acciones de protección que naturalmente toma CENAMA, por ejemplo. Como decía la directora también en su palabra anterior, con funciones específicas de supervisión también respecto de los ELIAM en particular, que algunos son administrados por el propio servicio y por lo tanto, evidentemente, es importante la existencia de una institucionalidad autónoma que lo haga. Hay muchos modelos institucionales para hacerse cargo de estas cosas. Nosotros creemos que aquí el fondo de lo que se busca es que haya una institución que tenga las capacidades, que tenga los recursos, que tenga las facultades para hacerse cargo y nosotros ya tenemos una institucionalidad en esa línea. Uno podría, sin duda, es una discusión institucional que es interesante y este Congreso la puede dar. Evidentemente hay vulneraciones y derechos específicos de distintas poblaciones con distintas vulnerabilidades, pero también hay una unidad en lo que es la protección de los derechos humanos y la experiencia nos muestra también, no solo tiene una experiencia institucional el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también a veces crear más instituciones por sí mismo no significa que podamos tener mejores condiciones o mejores capacidades o una protección efectiva, porque depende también de cuál es la fortaleza institucional que tenga, la historia institucional que tenga y el rol que le compete. Y como los derechos humanos de las personas mayores están en el contexto de los derechos humanos como derechos humanos universales, pero además hay una especialización, creemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la institución autónoma especialista en esto, es más adecuado fortalecerla con más recursos, con más personal, que lo que sería en este caso crear una institución distinta que no solo por el puro hecho de crearla va a poder tener estas capacidades institucionales que son necesarias y creemos que el objetivo final, que es el que creo que buscamos entre todas, se cumple. Gracias, ministra. ¿Diputada? Gracias, presidenta, y disculpe que haya llegado tarde a esta reunión. Yo he seguido el proyecto sin ser parte de
de esta comisión, porque creo que es un grupo que está bastante abandonado socialmente, más ampliamente de lo que usted señala como abandono social, y agradezco a la ministra la explicación que da respecto del INDH, porque en tiempos en donde pareciera que todo grupo tiene su propia institucionalidad, estoy pensando en la Defensoría de la Niñez y lo que ha costado que tengan presencia nacional, por ejemplo, y donde cada vez más surge la necesidad de protección de ciertos grupos históricamente vulnerabilizados. La verdad es que esta idea que usted plantea, ministra, de una universalidad de los derechos humanos y dentro de eso los grupos específicos, creo que tiene concreciones bien claras. Primero, no hay competencia entre las instituciones respecto, por ejemplo, de financiamiento, que es lo que ha pasado en el pasado con instituciones, ya que todos los organismos autónomos están en la misma glosa del Tesoro Público y, por lo tanto, podría un gobierno de cualquier signo favorecer a uno más que a otro. Segundo, pueden surgir interpretaciones en materia de derechos que son distintas cuando hay mucha institucionalidad. Y tercero, también me parece que eso permite a una institucionalidad, si recoge bien estos elementos, una defensa mucho más fuerte desde la lógica de autonomía de los derechos de esas personas, que yo creo que además, por lo que yo he trabajado con las organizaciones, es lo que están pidiendo, que no se sea juez y parte, es decir, que la protección y la defensa vaya por un lado y por otro lado las políticas públicas de promoción de un envejecimiento integral. Así que yo agradezco el proyecto, creo que por lo menos las organizaciones con las que he conversado están bastante expectantes de que este proyecto avance y ojalá así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Morales. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y también a la directora. Creo que es un buen proyecto. Aún así, existen muchas expectativas por las personas mayores con el proyecto. Y a mí eso me genera un poco de sentimientos encontrados, porque creen que el proyecto tiene más amplitud, sobre todo lo estaba conversando ahora con la diputada Mix, y que me hace ruido, ministra, porque cuando estuvimos acá con muchas personas mayores, precisamente hablaron de los consejos asesores regionales, ¿cierto? Que hoy día, si bien ellos están, y está establecido también acá hoy día en las indicaciones que presenta el Ejecutivo, de personas mayores que asesoran o en la ejecución de políticas públicas y planes a nivel regional, pero lo que yo más recuerdo es que ellos decían de que también necesitaban ser resolutivos, no tan solo consultivos, como toda participación ciudadana. Entonces yo no sé si podrá quedar de otra manera en las indicaciones que presenta acá el Ejecutivo, porque finalmente el Consejo puede proponer al Servicio Nacional del Adulto Mayor, de las personas mayores, o en cada una de las regiones, pero siempre los consejeros, y tal como dice acá, más bien van a ser personas mayores que van a asesorar a la ejecución de políticas y planes a nivel regional. Y por ahí de pronto uno dice igual, siempre la participación ciudadana no termina siendo resolutiva, porque más bien es consultiva. Entonces no sé cómo se pudiese tomar eso quizás, ministra, directora, para que ellos tuvieran una real participación y también con voz y voto en los planes y quizás políticas públicas que tienen que ver con sobre todo políticas regionales. Porque en regiones es bien distinta la calidad de vida de un adulto mayor a la calidad de vida de una persona de Santiago o de las grandes urbes. Las personas mayores, sobre todo en regiones, tienen carencias de muchas cosas, conectividad, internet, en materia de salud. Por algo la Organización Mundial de la Salud hizo un programa y una política pública para poder diseñar ciudades mucho más amigables hoy día con las personas mayores. Ciudades que vayan, porque además es una población que va aumentando, y todos vamos hacia allá, la baja natalidad y el aumento de personas mayores, por lo tanto, cómo un poco también se relaciona este plan integral de hoy día desde la mirada de la persona mayor, para que ellos también tengan una posibilidad de ser más resolutivos y no tan solo consultivos. Muchas gracias, diputada Morales.
En realidad, en la misma línea de lo que uno ve todos los días, nosotros los diputados en terreno, es justamente cómo se va aumentando la brecha tecnológica con respecto a las personas mayores. Hoy día todo básicamente es por internet, los registros sociales de hogares, las postulaciones a diversas cosas, y hay una brecha importante en términos de información y de tecnología. Así que ojalá también que este proyecto se pueda hacer cargo de alguna forma para mejorar esa brecha. Y le doy la palabra también para que pueda responder las consultas. Gracias, Presidenta. La idea poder justamente avanzar hacia una mayor igualdad también en nivel territorial, y es absolutamente cierto lo que usted señala, Presidenta. Como Estado nos tenemos que hacer cargo de que los derechos sean efectivos para todas las personas, que los procedimientos del Estado estén efectivamente a disposición de todos, y por eso también el fortalecimiento institucional, regional, siempre es muy importante, y no podemos abandonar justamente ese rol que tenemos las instituciones del Estado. Respecto a la pregunta de la diputada Morales, nosotros compartimos absolutamente, también estamos hoy día discutiendo esto, como señalaba la directora, porque ha habido mucha organización de las personas mayores, porque este tema se ha puesto, o sea, no es algo que de manera paternalista estamos discutiendo, sino que ha habido una organización y una participación activa, y creo que eso nos demuestra también que son un grupo social que además va creciendo, pero que tenemos que reconocer y valorar en su autonomía, y por lo tanto la participación en ese sentido es fundamental. Y yo también entiendo la frustración cuando la participación es solo consultiva, y por eso en el proyecto de ley lo que señalamos es que tiene que ser una participación incidente. La directora me puede complementar, pero cuando hablamos de una participación incidente significa que las instituciones públicas no podemos desentendernos de cuáles son las resoluciones, sino que nos tenemos que hacer cargo justamente de las propuestas que salgan de estos consejos consultivos. Así que ahí habría una diferencia. Directora, ¿nos puede profundizar en ese tema? Sí, por su intermedio, señora Presidenta, agregar a lo que dice la ministra es que además por eso el proyecto de ley contempla una política nacional de envejecimiento que está a 10 años y que tiene que estar incluido, además de los comités asesores de mayores, también regionales de mayores, está la participación incidente en esta política nacional. También establece los CRAM para otra toma de decisiones, de tal manera que efectivamente no son solo consultivos, sino que tienen incidencia en la programación de la política que va a establecer esta ley. Y solo quisiera agregar a lo anterior por la Defensoría, que quería agregar a lo que la ministra dijo, que una Defensoría, como se propone en este proyecto de ley, no puede defender las causas de abandono, por ejemplo, en las personas mayores. Por eso el fortalecimiento de la CAJ que es tan relevante, porque vamos a tener abogados, y ese es el aumento para defender esas causas y hacernos cargo de lo que hoy día está ocurriendo con las personas mayores. Así que hay una participación a través de la política que va a ser incidente y que confluye regionalmente también y territorialmente. Gracias, directora. ¿Algún otro diputado que quiera intervenir? Diputado Guzmán. Presidenta, bueno, el Ejecutivo tomó varias de las indicaciones, las mejoró, las perfeccionó, pero hay una que se le quedó. Y que yo soy insistente en eso, y espero que cuando las votemos poder contar con el apoyo del Ejecutivo, y quizás para también hacerla extensible al sector público. La indicación 47 es una indicación de mi autoría, que recoge un proyecto de ley que está en esta comisión, que aún no empieza su tramitación, y que busca el envejecimiento activo de las personas mayores a través de la participación con un grado de acceso garantizado y beneficio en los costos de ingreso en actividades recreativas, deportivas, culturales, artísticas, etcétera. Y ese proyecto, o sea, ese artículo 47 que toma la idea, después en la indicación 105 ya la desarrolla como un título quinto del fomento del acceso y participación en actividades de carácter recreacional, cultural, artístico, deportivo, y en términos súper sencillos establece el acceso privilegiado, preferente, con cuotas de personas mayores a todos los eventos que sean deportivos, culturales, artísticos, recreacionales en general,
y también a un costo rebajado para aquellos que son del sector privado, por cuanto no tenemos iniciativa legislativa para el sector público. Entonces, esto yo ya se lo he planteado en reiteradas ocasiones a la directora, se lo planteé en su minuto también al exministro. Por tanto, ministra, le dejo la posta para que ustedes puedan, ojalá, tomar esta iniciativa, y cuando nosotros la presentamos como indicación en este proyecto, porque creemos que puede ser muy bueno que se resuelva acá y que tengamos otro hecho tangible que contarle a las personas mayores al momento de tener la ley. De lo contrario, igualmente está el proyecto con el boletín presentado, pero lo ideal sería poder tramitarlo en esta iniciativa y que sea un proyecto mucho más integral. Así que se lo planteo, ministra, para que ojalá lo puedan también incorporar con su opinión favorable al momento de discutirlo, pero además hay indicaciones que pueden ser del Ejecutivo para hacerlo extensible al sector público. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Ministra? Sí, gracias, presidenta. Bueno, en principio yo creo que todos compartimos esa necesidad, y que también cuando hablamos importante considerar la diversidad, y lo recreacional, lo cultural, lo deportivo es tan importante, es uno de los derechos de hecho que se reconoce en el proyecto de ley con nuestras indicaciones, así que vamos a revisar la indicación, así como todas las indicaciones que se han presentado, y muy disponibles a trabajar en esa línea. Así que las próximas instancias podremos señalar el análisis específico de la indicación. Gracias, ministra. ¿Algún otro diputado? ¿No? Parece que no hay más consultas, quedó muy clara la exposición. ¿Nada más que agregar entonces? Solamente agradecer, ya se presenta la comisión y a través de usted, presidenta, la disposición que siempre han tenido con el servicio, con el ministerio, con la ministra que nos acompaña aquí, por la relevancia que tiene para tratar este tema tan relevante, y creo que se nos quedó algo en el tintero que también está dentro del proyecto de ley ejecutivo, el derecho a la educación, y por lo tanto eso nos establece para las personas mayores una obligación del Estado para poder hacer inclusión digital, en tecnología. Por lo tanto, consideramos desde el servicio y a los equipos técnicos que nos han acompañado, desde el equipo de la ministra y también de sus asesores, que esto es un marco necesario y que por el cambio demográfico de nuestro país necesitamos tenerlo a la brevedad posible. Muchas gracias, directora. Bueno, vuelvo a reiterar la solicitud de que puedan ir renovando las urgencias, cosa del martes nosotros ver las indicaciones de los diputados, y para después de eso comenzar la votación en la sesión siguiente. Ese sería más o menos el cronograma. Sí, gracias, presidenta. Muchas gracias. Nosotros tenemos toda la intención, así que vamos a estar viendo el tema de las urgencias, pero queremos que el proyecto avance como hemos señalado. Muchas gracias. Bueno, entonces terminamos con este punto. Suspendemos un minuto para que pueda despedirse. Se reanuda la sesión. El segundo punto de la tabla era justamente el que habíamos comentado en un inicio, continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Mix y Rojas y de los diputados señores Bugueño y Rosas, que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores, boletín número 16.121/35. Este proyecto tiene simple urgencia. Bueno, justamente como se había cambiado la urgencia del proyecto anterior a suma urgencia, habíamos comentado que este punto seguramente no se iba a alcanzar a ver, así que teníamos conectado al director. Bueno, le doy la palabra a la diputada Mix para que nos cuente. Sí, gracias, presidenta. Sí, efectivamente me avisó el jefe de gabinete que estaban siguiendo la sesión y que estaba conectado esperando el segundo punto, pero como efectivamente se cambió la urgencia y pensamos que iba este proyecto de la ley integral a ocupar toda la sesión, le dijimos que le conversamos, además junto con la Secretaría, de que mejor se conectara, o sea, que le íbamos a avisar cuando retomáramos la discusión de este proyecto, porque a pesar de que tiene urgencia, este tiene suma urgencia, así que
pero él manifestó, al menos lo que me planteó, toda la disposición para seguir participando y aportando para el otro proyecto. Ya, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Mix. Entonces, bueno, tal como quedamos hace un rato atrás, terminando con el proyecto de suma urgencia, seguiríamos con este proyecto. Bien, quedan algunos minutos, pero la verdad que no viendo más, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.